estamos de regreso, señores. Este fin de semana fue un fin de semana caliente en términos políticos. El Partido de la Liberación Dominicana reunió a su comité político en un pasadía bailable, ¿verdad? Porque estaban desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a las 5:05 terminaron la reunión porque la suspendieron, porque si no la reunión hubiese sido larga y tendida, porque sencillamente los temas que se fueron tratando, pues fueron temas productivos. Hay que decir que el tema más trascendente es el de la mujer. El PLD ha aprobado llevar hasta el 40% la participación de la mujer en las elecciones congresuales. En las presidenciales prácticamente hay una especie de ley no aprobada. Si el presidente es un hombre, la vicepresidenta es una mujer, o sea, ahí hay un 50% de participación. Me imagino que si la presidenta es una mujer, llevará un hombre de candidato para hacer ese contrapeso y entonces ahí. En los cargos municipales se está ejecutando el hecho de que cuando hay un síndico, la vicesíndica es una mujer y cuando hay una alcaldesa o síndica, hay un alcalde de contraparte, ¿verdad? O sea, se van balanceando, ahí se da un 50% en las dos vertientes. Ahora bien, para las regidurías, para las diputaciones, entonces se va a aplicar el 40% de los cargos, pero también se está haciendo esfuerzo porque no sean postulaciones solamente, sino que sean cargos que puedan ser ganables para que la mujer ya en la ejecución gubernamental pueda tener esa participación. Es un avance, el PLD tenía un 33% para la mujer y ya se llevó al 40% en un ámbito y al 50% en el municipal, y además se ha acordado que en las próximas reuniones, por ejemplo, del Comité Central, se seleccione con la proporción del 40% también para la mujer. Se siguen logrando conquistas para las mujeres. Hay otros aspectos, por ejemplo, que el PLD ha acordado, sobre todo para dar mayor participación a los partidos pequeños, y uno se pregunta, bueno, ¿para qué darle facilidades a unos partidos que realmente no se le ve vocación de poder, no se le ve que tengan como esa... Hay partiditos que lo que son un ventorrillo de cobrarle recursos al Estado cada mes, que hay que pagarle una cuantía a cada partidito de esos pequeños. 28 partidos es demasiado cantidad, 26, 28 partidos pequeños, es demasiada cantidad para una democracia como la nuestra. Primero porque hemos visto que durante muchos años se ha manejado como una democracia bipartidista, donde solo dos partidos interactúan, y en los últimos años uno de esos partidos se ha convertido en bisagra y entonces empieza siempre a aliarse con un partido determinado para ayudarlo a ganar, pero no porque tenga una representación significativa. Son los casos del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Reformista Social Cristiano. Entonces, el tema neurálgico del PLD de primarias abiertas, primarias cerradas, no fue tocado a profundidad. Bueno, fue tocado, se puso en la palestra, se expresó Danilo, se expresó Leonel, cada uno presentó sus posiciones, se salieron las voces de lo que opinaba uno, lo que opinaba otro, se fueron a un match, a un enfrentamiento de posiciones, por qué una cosa y por qué la otra, pero entonces el tiempo no daba para más, y yo tengo la idea que fue hasta por un fin benévolo, bueno. Danilo tenía una reunión en el Palacio para el tema del huracán María y para reunir a los organismos de socorro y de auxilio, y entonces en ese contexto la reunión se pospuso para el día 2 de octubre, pero se vieron los posicionamientos, cada uno expuso, Leonel expuso su posición, Danilo expuso su posición, y entonces por ahí ya hay una idea de por dónde andan los tiros. Hay posiciones para un lado y para otro, hay que ver qué es lo que va a pasar con ese tema, pero no se llegó a un consenso sobre las primarias abiertas, las primarias simultáneas controladas por la Junta. Ese tema se dejó para el día 2 de octubre, los otros temas fueron despachados con mucha
propiedad por el Partido de la Liberación Dominicana, y por eso nosotros decimos que fue, bueno, realmente tuvieron su reunión. No hubo sillazo, no hubo codazo, no hubo alteración de la voz, todas las posiciones se hicieron con corrección, con respeto, con un estilo maduro que tiene el PLD de despachar sus problemas internos, ¿verdad? Sin que haya esos reperperos que acontecen en otras organizaciones políticas. Este mismo fin de semana, el domingo, pues se celebraron 2 asambleas por el Partido Reformista Social Cristiano. Algo penoso, porque Quique Antún celebró su asamblea, que le llaman la institucional, la de la franquicia, la de Quique y Rogelio, como quiera, y entonces Hito Bisonó celebró una asamblea adicional en la que estaban Josecito Jacín, Hito, Joaquín Ricardo, Marino Collante, Alessandra, Modesto Guzmán, en fin, una asamblea que por esas características aparentan haber tenido una mayor representatividad, porque en cierta forma se han unido los reformistas de la Comisión Presidencial Reformista que estaban en el gobierno con la gente disidente de Hito Bisonó y Josecito Jacín. Entonces, cuando se produce esta alianza, entonces sí hay fortaleza ahí en ese partido reformista. Antún ha alegado que quien podía convocar a esa asamblea era el presidente del partido y que él lo hizo, y tiene a Ramón Rogelio Genao ahí, y entonces en este caso Hito Bisonó alega que su nómina de participantes, de delegados, es la nómina validada por el Tribunal Superior Electoral cuando emitió la sentencia que los reintegró a todos ellos, a todos los que fueron expulsados. Hay que recordar que el Tribunal Superior Electoral rechazó la expulsión de todos estos dirigentes reformistas y entonces dio paso y aprobó la asamblea donde tenían la asamblea de delegados, que fue validada ahora por el Tribunal Superior Electoral, y entonces es la que podría tener reconocimiento. Si esa nómina de delegados está en una sentencia del Tribunal Superior Electoral, Hito Bisonó y Josecito Jacín tienen todas las de ganar, porque entonces ahí se va a lograr que el tribunal, cuando se vaya al tribunal ahora, las dos partes van para el Tribunal Superior Electoral, el tribunal va a dar ganancia de causa a aquella lista de delegados que haya sido previamente aprobados por ellos. Ahora bien, en el caso de Quique Antún, bueno, él tendrá que defender la legalidad de su lista, pero habían 2.000 delegados que deberían ser los mismos, y esos 2.000 delegados, señores, esos 2.000 delegados, a cada asamblea fue el 78% de los delegados. Y uno dice, pero ven acá, ¿cuántas listas de delegados tiene el Partido Reformista? Y entonces, un truco de Hito Bisonó, que voy a denunciar aquí, un truco de cámara. En la prensa ha salido que Hito Bisonó fue escogido como candidato presidencial desde ya, 3 años antes del Partido Reformista, y eso no es verdad. Ese embuste no es verdad, porque a esa asamblea no se convocó para elegir candidato presidencial. La convención que se hace para seleccionar los candidatos presidenciales es una convención para la selección de candidatos presidencial, y nunca se habló de la asamblea de Hito Bisonó, no se habló como que era una asamblea para candidaturas presidenciales, y por lo tanto Hito no fue seleccionado candidato presidencial, y si alguien lo sometió y se votó, se guayó, para no decir la otra palabra, ¿verdad?, perversa. Se guayó. ¿Por qué? Porque si esa asamblea no fue convocada como una convención electoral para elegir candidatos, no tenía facultades para eso y no podía hacerlo, y no es válido. Hito no es candidato del Partido Reformista Social Cristiano, y en eso se está extralimitando. Es un manejo de prensa, es un recurso que él tiene para, ¿verdad?, engatusar a la gente, pero está saliendo demasiado a velocidad Hito, y se puede dar un guayón, o sea, se puede caer de espalda, porque eso no es así. No es verdad que Hito fue seleccionado candidato por el Partido Reformista Social Cristiano. Eso
tiene cocorícamo y ese embuste no es verdad. Señores, en un hecho peligroso que nos toca mucho, el padre de Figueroa Agosto, del famoso narcotraficante Figueroa Agosto, fue asesinado este fin de semana, fue secuestrado el padre y asesinado en Puerto Rico. Lo llevaron en una autopista, en una carretera, le dieron 2 balazos en la cabeza y luego quemaron el cadáver, lo incineraron. Esta acción es una acción de venganza porque Figueroa Agosto ha hecho un acuerdo con las autoridades norteamericanas. Ustedes recordarán que Figueroa Agosto estaba condenado a 209 años de prisión, ¿verdad? 209 años que él no iba a poder pagar ni siquiera el 10% de esa pena. Pero Figueroa estaba condenado a 209 años porque había metido una cantidad de toneladas de droga a los Estados Unidos. Resulta ser que esa condena Figueroa la negoció. Sus abogados empezaron un proceso de negociación. A los Estados Unidos les encanta hacer negociaciones de ese tipo. Lo establece el Código Penal, se lo permiten las leyes. Y dice, ok, entrégame con todo el que tú negociabas con droga y yo te rebajo la pena. Señores, a Figueroa Agosto le rebajaron la pena a 30 años de prisión, que era lo mínimo que permitía el Código. Pero de 209 años a 30 años es un negociazo. ¿Por qué? Porque le van a contar los años que él tenía preso antes de escaparse de la cárcel de Puerto Rico y le van a descontar los años que ya tiene preso, que ya va para 7 u 8 años. Si a esos 30 años usted calcula, fíjense cómo son las leyes norteamericanas, cuando te echan 30 años, allá en Estados Unidos tú puedes salir a la mitad del periodo. A los 15 años te hacen una revisión de la condena y te dejan ir para tu casa bajo parol, le dicen ellos, pero es bajo palabra, o sea, es como una especie, tú estás preso bajo fianza, un preso de confianza. Si vuelves a delinquir, te meten para la cárcel y tienes que pagar todos los años que tenía anteriormente. Pero entonces, a los 15 años Figueroa Agosto puede salir de la cárcel porque los 30 años le permiten salir a la mitad de la pena. ¿Qué resulta? Ya él tiene 7 u 8 años en la cárcel. Figueroa Agosto en 7 años está para la calle y los americanos le devuelven casi toda la fortuna. Ellos se quedan con una parte importante y dicen, bueno, está bien, te voy a devolver 100 millones de dólares. Y es malo, ¿verdad? Cualquiera. O devolverle una fortuna y además de devolverle una fortuna, salir a la calle después de todo esto que ha hecho Figueroa Agosto. Bueno, como él para ganar esos 30 años ha tenido que denunciar a toda su gente en Puerto Rico, están buscando a todos los que trabajaban con Figueroa Agosto, lo habían amenazado con matarle a la familia si él hacía esa negociación. Y él protegió a sus hermanos, pero el padre se negó, el padre no quiso que le pusieran protección y entonces él se metió en un programa de protección de testigos que tiene el gobierno norteamericano y entonces se vengaron de Figueroa Agosto asesinando a su padre. Ahora bien, ¿qué llama la atención de este hecho, señores? Que es muy penoso y da mucha pena. ¿Por qué? El padre de Figueroa Agosto, este multimillonario que dilapidó tantos millones y millones y millones de dólares, era un viejito de 74 años que seguía desabollando carros y trabajando mecánica en un tallercito de mala muerte, un tallercito humilde. Y ustedes saben el carro que lo secuestraron el viernes. Era un carro, un Toyota del 2008. Del 2008, o sea, un carro, señores, con 10 años de uso. Y ese señor ni siquiera aceptó que le compraran un carrito. Nada, no quiso tocar el dinero de su vástago y resulta que ese señor murió humilde, trabajando como un obrero cualquiera. Y entonces ese señor se negó a que le pusieran protección, se negó a que le pusieran seguridad y mira cómo lo mataron y haciéndole un daño a un señor que parecía honorable, ¿verdad? Pues yo no lo conozco, no tengo idea de quién era, pero lo que dice la prensa de un señor en esas condiciones es un señor humilde que merecía un mejor trato, ¿verdad?
Bueno, señores, Participación Ciudadana, el grupo Juan 23, la fundación, un grupo de 3, 4, 5 organizaciones, están reclamando al Procurador General de la República el hecho de que no ha procesado a nadie por los aportes de campaña y se quejan de que la Procuraduría no ha hecho ninguna investigación por los aportes de campaña. Y yo digo, en esa agrupación, en esas agrupaciones, en esa mesa de prensa, hay abogados, hay figuras, hay politólogos, hay sociólogos, hay personas con capacidad de entender. Señores, la ley dominicana no condena, no penaliza los aportes de campaña. La ley no lo penaliza. Entonces yo dice, no, que Ángel Rondón le dio a Temo y Temo reconoció. Bueno, Ángel Rondón es un empresario que tiene 31 empresas y más de 1000 empleados. Ángel Rondón. Entonces, cuando un empresario que es público, que es dueño de Queso San Juan, que es dueño de qué sé yo cuántas empresas, de AAA, qué sé yo cuánto, cuando un empresario le da un aporte a usted no puede decir, mira, ¿de cuál empresa es que tú me estás dando ese aporte? De Odebrecht, de AAA, de Queso San Juan. Es San Juan que se llama Don Pancho, qué sé yo, un queso de esos famosísimos que hay ahí. Entonces, quien ha hecho el aporte es un empresario a una campaña y la ley no prohíbe que los empresarios dominicanos hagan aportes de campaña. La ley no lo prohíbe. Y la ley no contempla que usted le exija al que le está dando el dinero que le diga de dónde provienen los fondos. Porque usted tiene un empresario que lo está ayudando a su campaña. Y eso no es malo. Entonces, hay que tener los pies sobre la tierra. La ley dominicana todavía, yo quisiera que condene cualquier tipo de práctica de meter dinero en lavado y que el dinero en narcotráfico. Nosotros todos los días aquí estamos abogando por una ley de partidos políticos que penalice las donaciones y que evite las donaciones del narcotráfico, del lavado, de la corrupción. Estamos abogando por eso, pero no existe ni existía cuando se ofrecieron los aportes que se hicieron. Entonces pienso que es una actitud, no sé, porque ellos saben que no se puede. No tiene la Procuraduría por dónde condenarlos. Pueden ir a hacer ok, vamos a hacer una investigación. Ángel Rondón me dio 1 millón de pesos para mi campaña, 2 millones, 5 millones. No está penalizado en las leyes dominicanas y por lo tanto no tiene ningún asidero que se le haga una investigación y se le haga un proceso judicial cuando en ese momento no hay la forma de usted probar que se está haciendo algo mal hecho, que se está haciendo algo que le haga daño a los partidos políticos. Si hubiese una ley de partido, que es lo que nosotros estamos todas las noches abogando, pidiendo, solicitando, porque ahora viene con la irresponsabilidad Luis Abinader planteando, no, que bueno, ahorita lo vamos a tratar, no, que ellos no van si se le impone una ley de partido, que ellos no van y resulta, ustedes son responsables de 16 años de estancamiento de esa ley de partido, porque no ha habido forma que se llegue a un consenso. Es más, se ha llegado a 5 consensos de esa ley de partido y no ha habido forma de que se llegue, y nada más hay 3 puntos de diferencia. Entonces yo digo, la participación ciudadana, el Centro Montalvo, Juan 23, la posición que tienen es irracional, porque sencillamente no es verdad que la ley condena los aportes de campaña y debería condenar cualquier tipo de aporte que provenga de dinero mal habido, de dinero de corrupción, pero no lo condena. ¿Por qué exigirle a la Procuraduría que haga algo que no está penado por la ley? ¿Por qué? Entonces veo que es una forma de estar en la televisión, de estar en los medios de comunicación, de hacer un ejercicio de demagogia política, porque ellos saben absolutamente que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la República Dominicana. Yo voy a una pausa, tengo otros temas, vengo con Bajito de Sal, vengo con Mandando Fuego para que ustedes vean
la cantidad de cosas que ocurren en este país. Voy a una pausa, regreso en breve.